presencia hoy aquí de la directora general, Mercè Rius, a la que correspondía realizar esta primera intervención, esta bienvenida y esta introducción. Está en un evento cerca de Barcelona, pero fuera de Barcelona, y no le ha sido posible, atendida la necesidad de que intervenir allí también, asegurar hoy aquí su presencia. En cualquier caso, para nosotros y para mí personalmente, pues siempre es una satisfacción compartir un espacio de trabajo, un espacio de reflexión muy profesional, como siempre, con uno, y en la persona de su presidente, Francisco Aranda, con el que tenemos y hemos podido desarrollar ya una larga relación, no solo en este tipo de actividades, que por suerte estamos recuperando poco a poco, con el nivel de presencialidad que a todos nos gusta, sino también con otro tipo de reflexiones y de encuentros a la hora de pensar y de aportar ideas sobre cómo debe desarrollarse, cómo se está desarrollando y cómo debe desarrollarse el mundo del transporte y de la logística. Repito, en el que uno, como organización, tiene una presencia muy destacada. Justo antes del verano organizasteis también una sesión muy interesante sobre la ciberseguridad. No sé si alguno de ustedes la pudo asistir a ella, la pudo compartir, pero en cualquier caso fue una experiencia que ya arrastrábamos de hace un año, que pudimos finalmente culminar y que en un tema muy, muy concreto, muy específico, concitó también un interés muy relevante. También es cierto que este nivel de presencialidad que tenemos hoy luego se acrecienta con la labor de difusión que tenéis muy bien organizado en estas píldoras, estos resúmenes de las jornadas, que creo que no solo las personas que han podido acceder a ellas con el fin de recuperar estas ideas, sino también las que, sin haber estado, les resulta de interés, pueden, de una forma concentrada, casi como unas pastillas estas de caldo concentrado, llegar a los aspectos más relevantes. En cualquier caso, repito, gracias. Siempre la organización, por vuestra parte también, es una organización ya muy experimentada, y a nosotros que nos queda poner un poco el local, poner la presencia, y yo creo que en este caso también un poco más que todo esto, ¿no? Porque participamos en esta jornada, en nuestro equipo, Daniel Fernández y Laia Mercadé, que son las personas en el ámbito de la subdirección y de la dirección que están más versadas en estos temas. Pues sin duda, y en este caso por parte de Laia, nos podrá aportar en breve, cuando acabemos nosotros, una panorámica que sirva después para desarrollar desde la óptica privada, porque lo interesante de esta jornada es que veo mucha participación y está todo organizado a partir de la presencia de especialistas del sector privado, que es al final el que debe tener una voz cada vez más importante, si no la ha tenido ya, en la definición de este título genérico, esta idea genérica de la jornada, que es la de los retos de los nuevos modelos de ciudad. Yo voy a ser también muy, muy, muy concreto y evidentemente no voy a sentar cátedra de nada porque no soy quien, pero sí que me gustaría apuntar 2 o 3 cuestiones, creo, relevantes. Estamos recuperándonos. Hoy salía una información, le comentaba antes a Francisco, de que el sector del transporte, concretamente el transporte por carretera, está alcanzando ahora ya niveles parecidos en volumen al 2019, a la época prepandémica, e incluso a épocas anteriores, al inicio de la crisis. Estamos hablando del año 2008-2009. Bueno, esto quiere decir algo, evidentemente. Y este contexto, que es un contexto positivo de recuperación, no solo de la pandemia, sino de la crisis previa a la pandemia, también debe significar un estímulo para el conjunto de los operadores. No tenemos resueltos todos los problemas. ¿Qué problemas debemos resolver? Concretamente, en el tema que nos ocupa hoy, están resueltos los problemas de movilidad del producto, de la mercancía. Vamos a dejar ahora el tema
personas, viajeros, de las mercancías en las ciudades, ¿qué falta? ¿Estamos preparados para poder acometer los profundos cambios que se están presentando en los modelos de distribución y los modelos de consumo en las ciudades? Cuando se empieza a hablar de la distribución urbana de mercancías, hace años ya, se van diseñando una serie de estrategias. Se ha hablado mucho y se ha escrito mucho sobre la DUM y la logística urbana, estos dos conceptos. Pero todo esto se ve ahora a veces sobrepasado por otro fenómeno, que es el de la ambientalización de las ciudades. No toda la distribución urbana, todo el componente de la DUM tiene que ver con la ambientalización, pero es una parte significativa y sin duda marca muchísimo el camino que se debe seguir. Nos encontramos con estrategias ya y políticas orientadas a resolver este problema de la distribución urbana del producto en las ciudades, y nos encontramos luego con unas políticas específicas en materia de protección del aire, de la calidad del aire, en su vertiente más estricta de la calidad de las emisiones contaminantes en las zonas urbanas, como de la generación de gases de efecto invernadero, cambio climático, CO2, etc. Y aquí dos aspectos también relevantes a considerar. Y estas dos capas van interactuando y se van superponiendo la una a la otra. Por tanto, a la problemática específica de la congestión propia de la distribución urbana que se afronta o que se quiere afrontar ya desde hace tiempo, se añade este otro requerimiento de tipo ambiental, que sin duda significa ahora el factor principal en la preocupación de las administraciones. Y esto tiene su último reflejo, su último trasunto en las zonas de bajas emisiones. Como todos saben, pues este es un proyecto que ya no es un proyecto, que en poco tiempo deberá ser una realidad. La última ley de cambio climático, la ley estatal de cambio climático ya determina que en un horizonte temporal, en el 2023, ya deberán estar implantadas zonas de bajas emisiones en municipios de una determinada población, y sin duda esto repercute de una manera muy clara en los fenómenos de la distribución urbana. Está avanzando el sector privado, sin duda, ofreciendo eficiencia a la distribución. El sector público debe ponerse a la altura y debe estar también evidentemente preocupado por los aspectos de interés público, entre ellos la ambientalización, pero también por permitir o facilitar el hecho de que todo este conjunto de empresas, de actividad económica, pueda incorporarse a estos requerimientos de una forma progresiva y de una forma económicamente viable. Esto es un reto que tenemos, que no siempre se pone, creo yo, es opinión personal, en primera fila, pero creo que es fundamental, porque si no, nos quedaremos en un entorno en el que difícilmente se conseguirán los objetivos. Debe haber un espíritu, no solo un espíritu, sino una materialización de esta colaboración de una forma muy directa y de una forma, si cabe, incluso prescriptiva, y si es necesario, incluso normativa. Y si es necesario, incluso por la vía normativa. En cualquier caso, también en Cataluña ya hace mucho tiempo que venimos trabajando en el concepto de la movilidad, desde el año 2003, cuando se aprueba y se publica la ley de movilidad. Posteriormente se van desarrollando diferentes productos normativos y en el ámbito de la planificación orientados a este concepto de movilidad, más allá de la idea de transporte. Y esto culmina en una serie de instrumentos que en los ámbitos Cataluña y en los ámbitos territoriales más reducidos también permiten ofrecer un marco de actuación y de referencia para poder afrontar todas estas problemáticas. Concretamente, en el ámbito de la conurbación de Barcelona y de la gran metrópolis de Barcelona, pues el plan director de movilidad de la región metropolitana de Barcelona ofrece por primera vez, en la última versión, en la anterior ya lo hacía, pero en esta última, en este último periodo, un capítulo muy concreto dedicado a la distribución urbana de mercancías y a la logística urbana, con una serie de elementos, de prescripciones, de
guías, de orientaciones y de mandatos incluso a las administraciones locales para que puedan desarrollar este tipo de actividad, integrando la necesidad ambiental y la necesidad de facilitar la eliminación de la congestión producida por quizá el exceso de los desplazamientos con las propias necesidades de desarrollo de las empresas y del propio sistema productivo. Sin duda también tenemos un escenario que nos va a permitir desarrollar, si cabe, desde el punto de vista económico, con mayor garantía o mayor seguridad, todo este conjunto de actividades y de proyectos. Por ejemplo, en el caso de la distribución urbana de mercancías, en el caso en el ámbito de la Autoridad del Transporte Metropolitano, de la ATM, se aprobó un libro blanco definiendo las estrategias para los próximos años. Se aprobó también una guía de indicaciones o de recomendaciones para los ayuntamientos a la hora de implantar estas zonas, estas estrategias para la distribución urbana de mercancías. Hay un elemento que debe tenerse en cuenta, que nosotros también hemos recalcado siempre: no hay una DUM, hay muchas. No hay una estrategia, hay muchas que deben confluir. ¿Por qué? Porque son muchas las necesidades y muy diversas. Parece que nos estemos centrando últimamente en el e-commerce, en la distribución derivada del comercio electrónico, porque es la más nueva, es la que ha irrumpido con mayor fuerza y la que visualmente, digamos, nos impacta más a veces, ¿no? Ver estas furgonetas de distribución vinculadas a estos movimientos, no solo furgonetas, sino otro tipo de vehículos vinculadas a estos movimientos en la red. Pero tenemos la distribución tradicional, la distribución vinculada a la alimentación, a la restauración, a la hostelería, los cambios en los modelos de consumo en las ciudades, los nuevos establecimientos que tienen poco espacio de almacenamiento. Parece que ha pasado la moda de los hipers y estamos otra vez yendo a los supermercados urbanos. Todas estas transformaciones tienen un reflejo luego también en la forma en que deben desplazarse estas mercancías. Y es muy importante, y finalmente también tener en cuenta que la distribución urbana no es más que el final de una cadena. Es el final de una cadena que empieza no se sabe dónde, que acaba a lo mejor en las proximidades o en los entornos de las ciudades donde se concentran las grandes plataformas de distribución y que luego va hacia adelante. Este continuo debe tener una racionalidad en su conjunto. No solo debemos actuar en este extremo, sino que todo lo que se hace en este extremo repercute aguas arriba. Esto es un tema que evidentemente también pues todos nos damos cuenta, somos conscientes de ello, pero a veces acabamos un poco concentrándonos en el tema. Veo que la digitalización en el ámbito de esta jornada es una preocupación, y el título de la siguiente mesa redonda lo dice explícitamente: retos y desafíos de la digitalización en la distribución urbana. Pues sin duda es el otro gran factor, junto a la ambientalización, que va a presidir no solo el mundo de la distribución urbana, sino en general todo lo que son las actividades del transporte y la logística en los próximos años. A partir de aquí, y sin duda, se debe construir un nuevo edificio, un edificio que tenga los fundamentos y los cimientos muy sólidos y que sea capaz, repito, de acoger en su seno a todas las sensibilidades en la medida en que estas sensibilidades deben presentarse, entre ellas, y en la medida en que están hoy presentes aquí las empresas, las del sector empresarial implicado en estas tareas de distribución urbana. Nosotros, desde la Dirección General, tenemos un contacto muy próximo, de forma habitual, con los representantes del sector, que nos transmiten siempre esta inquietud, ¿no? No nos alejemos de un espacio común. Intentemos trabajar todos en la misma dirección e intentemos también que las políticas públicas, y utilicemos este término de políticas públicas porque creo que es muy apropiado en el ámbito de la distribución urbana y de la logística urbana, no se alejen de lo que debe ser un ámbito donde la administración no posee los medios de producción, no es poseedora ni es propietaria de los sistemas de transporte en los que se alojan estos productos, sino que lo que debe hacer es administrar muy correctamente el entorno en que el flujo de estos productos y de estas mercancías se mueve.
Esto es lo que querríamos y deberíamos hacer. Vamos a hacerlo, vamos a seguir haciéndolo. Se plantea incluso en el ámbito, por ejemplo, de la estrategia logística del Ministerio de Transportes y de la que se está elaborando Ley de Movilidad Sostenible, que el transporte de mercancías, y esto es algo que aquí también ya hemos tenido alguna reflexión al respecto, deba disponer de algún tipo de instrumento más allá de los instrumentos puramente de ordenación sectorial que tenemos ahora. Concretamente en el ámbito estatal, la LOT. Debemos ir un poco más allá, a lo mejor. Introducir estos elementos logísticos que tienen que ver con el urbanismo, que tienen que ver con la planificación en las ciudades y que tienen que ver con la actividad económica, de forma que consigamos armar un todo que permita, como decía antes, que lo que hacemos aguas arriba influya positivamente en lo que hacemos aguas abajo y viceversa. Que lo que podamos imponer o las normas que podamos establecer sobre la distribución urbana y la logística urbana permitan también, en el sentido contrario, articular un sistema coherente en su conjunto. Esto es si se quiere, un desideratum, un wishful thinking, que se diría en inglés, pero creo que ya tenemos elementos como para poder trabajar en esta dirección. Repito, y este es creo que es un llamamiento que hacemos desde la Dirección General y que tenemos en todo momento muy presente. Colaboración, colaboración y colaboración. Todo lo que no sea tener en cuenta las necesidades, las exigencias en un momento determinado, las circunstancias, las dificultades del sector económico, no ayudará a la adaptación, sino todo lo contrario. Ahora tenemos también retos muy específicos, como son, en el caso de Barcelona, la adaptación del sector a la zona de bajas emisiones. Laia luego os explicará con más detalle cómo estamos afrontando todos estos temas, cómo hacer que las administraciones actúen coordinadamente. Esto es un segmento muy local, es un segmento en el que los municipios, las entidades supramunicipales tienen un papel muy relevante, porque es un tema relacionado con la circulación y la distribución del espacio urbano. Pero es que no es solo eso. Tiene que existir un ámbito de planificación, un ámbito, si se quiere, de prescripción, incluso superior, para poder integrar todas estas políticas. La proliferación de zonas de bajas emisiones en diferentes municipios en el mismo entorno geográfico va a comportar la necesidad de que exista esta armonización. Es necesaria, existe ya un documento sobre directrices para la implantación de zonas de bajas emisiones, pero que debe operarse y debe situarse en un entorno en el que todas las administraciones en el ámbito local puedan acceder a él. Por mi parte, no me quiero extender más. Repito, he querido simplemente contextualizar un poco la jornada que vamos a hacer hoy. Creo que Francisco debe tener ahora también unas cuantas cosas que decir y, por tanto, le voy a dejar aquí con todo lo que seguro, se ha quedado en el tintero en esta idea de este planteamiento inicial que hemos intentado hacer entre los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. La verdad, Josep María, que no, como siempre, tu intervención es casi perfecta. No te diría perfecta porque, en fin, siempre puede faltar algo, ¿no? Pero muy, muy completa. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Para unos es un placer siempre estar, además, en esta casa, no solamente en Cataluña, sino en esta casa, donde hay tanto talento. Y para mí es un honor estar junto a Josep María, porque creo que es uno de los grandes expertos, de los grandes sabios, diría yo, de nuestro sector, lo cual no es sencillo, ¿no? Yo creo que él ha explicado muy bien lo que pretendemos hacer aquí esta mañana, que es una gran mesa de trabajo frente a una realidad a la que tenemos que hacer frente entre todos y que ya está encima de la mesa, ¿no? No hemos querido ser presuntuosos en el título de la jornada y, en vez de llamarlo las soluciones a los nuevos modelos de ciudad, le hemos llamado los retos, con lo cual la primera noticia es una mala noticia. No sabemos cuáles son las soluciones, no tenemos las soluciones y no las vamos a dar esta mañana aquí. Pero sí hay algunas cosas que tenemos muy claras, ¿no? La primera es que el actual modelo de ciudad que tenemos no sirve,
no vale, estamos en una nueva etapa, en una nueva era. El nuevo modelo de ciudad, sabemos que la característica fija es que no puede ser fija, sino que tiene que ser cambiante, tiene que adaptarse a la realidad de cada momento y de cada ciudad. Es decir, no habrá una solución única para todos. Y la tercera afirmación que me atrevo a hacer también rotundamente es que somos una parte muy relevante del nuevo modelo de ciudad que se tiene que implantar. Por lo tanto, tenemos que ser unos actores protagonistas en el diseño del nuevo modelo de ciudad. Y para eso, más que soluciones, que no sé si nosotros seremos capaces de poner encima de la mesa soluciones, sí que tenemos que transmitir cuál es nuestra operativa, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son los problemas que nos encontramos, cuáles son las demandas que tenemos por parte de nuestros clientes para ponerlo encima de la mesa. Porque nuestra actividad no es una actividad, no ofrecemos un servicio de lujo, sino ofrecemos un servicio que es una primera necesidad para los habitantes del nuevo modelo de ciudad. Por lo tanto, de ahí que nuestro protagonismo deba de ser muy, muy relevante. Y lo mejor que podemos hacer, o al menos es lo que entendemos desde UNO, es transmitirle a los reguladores, a los políticos, a las administraciones, cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestra operativa. A mí me encanta llevar a políticos a naves logísticas, a las sedes de nuestras empresas, para que vean cómo trabajamos, para que vean cuáles son los problemas con los que nos encontramos, para que conozcan nuestras problemáticas. Porque de esa forma, cuando vayan a regular, tendrán mucho más en mente a quién van a regular, cuáles son las necesidades que necesitan regular, ¿no? En este momento, pues siempre es un orgullo especial representar a este sector, porque durante la terrible pandemia que hemos padecido y que todavía seguimos padeciendo, nuestro sector ha estado en primera fila sin fallar. Es decir, aquello que decían hace casi un año y medio de que iba a desaparecer para siempre el papel higiénico en los hipermercados, pues no, por la tarde volvía a estar allí, ¿no? Y eso era pues no un milagro, sino gracias al trabajo de todos y cada uno de vosotros, ¿no? La pandemia no pudo con nosotros y fue un examen que se superó con muchísimo éxito, ¿no? El incremento del comercio electrónico, la explosión del comercio electrónico, tampoco ha podido con nosotros y le hemos hecho frente, ¿no? No se conoce otra experiencia como esta en la cual la demanda se haya incrementado tanto en tan poco tiempo y se haya podido reaccionar de forma contundente, ¿no? Nuestro cliente se ha digitalizado también de forma mágica en muy poco tiempo y se ha convertido en súper exigente, y hemos sabido también responder. Se nos ha puesto encima de la mesa la exigencia de la sostenibilidad. Bueno, nosotros respiramos el mismo aire que el resto de las personas, y conozco pocos sectores que estén tan concienciados con el medio ambiente como el nuestro, como la logística y el transporte. Eso sí, como dice el subdirector, vamos a hacerlo de una forma racional, vamos a hacer una transición, no una disrupción. Y a pesar de todo eso, encima también generando riqueza y empleo, que no podemos olvidarlo. Somos una de las palancas que más empleo está generando hasta el momento. Digo hasta el momento porque tenemos encima de la mesa unos incrementos de costes espectaculares, ¿no? a los que también hay que hacer frente. Nosotros creemos que hay dos aspectos que son fundamentales a la hora del rediseño de las ciudades desde nuestro punto de vista. En primer lugar, implementar planes de movilidad realistas. Esto significa que se hagan en tiempos razonables, de forma racional y con necesidades que sean racionales y estén en el mercado. Es decir, no nos pidan unos vehículos que no existen. Es decir, es imposible, por mucha buena voluntad que tengamos, y aunque el autónomo o la pequeña empresa esté dispuesta a pagar el doble que un vehículo tradicional, es que no hay en el mercado esa oferta, por lo tanto es imposible hacerle frente. Por lo tanto, racionalidad, ¿no?
y colaboración entre todos los agentes implicados. Si hay algún sector que exige colaboración entre todos sus actores, es el nuestro, porque nuestra cadena de valor es muy amplia, ¿no? Como decía el subdirector, nos centramos en la última milla, pero la última milla empieza en la primera. Y hay muchos players que tenemos que estar muy de la mano, ¿no? Y muy de la mano con las administraciones públicas, para que, insisto, conozcan cuáles son nuestros problemas, nuestra problemática y los retos a los que nos enfrentamos cada día. Nosotros nos examinamos cada día con nuestros clientes. Por eso pedimos una serie hacemos una serie de peticiones generales, pero al mismo tiempo muy concretas. Por ejemplo, establecer calendarios coherentes en las renovaciones de flotas, coherentes y racionales. Incentivar esa renovación de flotas, incentivarlas, quiero decir, económicamente. Utilizar nuevas tecnologías. Se habla de que el consumidor se ha digitalizado. Nosotros hemos tenido que digitalizarnos porque no hay opción. También las administraciones públicas tienen que digitalizarse porque es una de las grandes soluciones que tenemos para racionalizar todo esto. Y me refiero, por ejemplo, al ejemplo de las zonas de carga y descarga. Normalmente cuando suelo ir a ver a un alcalde siempre me pregunta ¿qué vienes a pedirme más zonas de carga y descarga? Y no, hay muchas zonas aquí en este municipio. Y digo, pues es que no lo sé. ¿Tú lo sabes, alcalde? No, yo tampoco. ¿Por qué no lo medimos? Porque a lo mejor nos sobran o nos faltan, o por la mañana nos faltan y por la tarde nos sobran, o nos sobran de viernes a domingo y de lunes a jueves no. Es decir, vamos a medirlo porque hoy ya tenemos herramientas para poderlo medir y ser mucho más eficientes, ¿no? Carriles multiuso, por ejemplo, son otra de las herramientas que hoy podemos poner en marcha. Centro de pick-up points, taquillas, es decir, hay un montón de posibles soluciones que tenemos ahí que podemos utilizar. La distribución nocturna, hoy en día ya hay herramientas suficientes como para que no sea ruidosa. Las llamadas Smart Cities o las Data Driving, que nos permite hacer esos cambios en la ciudad en base a las necesidades que podemos conocer gracias a las nuevas tecnologías. Es decir, tenemos un montón de herramientas que tenemos que poner encima de la mesa y ponerlas a disposición de nuestra actividad para que sea eficiente, racional, no encontremos problemas y, por lo tanto, podamos colaborar en la construcción de esa ciudad del futuro. La ciudad es un espacio común, pero para nosotros es un espacio de trabajo. Es un espacio de trabajo en el que ofrecemos un servicio que es básico para la nueva sociedad, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ser muy insistentes para sensibilizar a las administraciones públicas para que cuando tomen esas normativas, para cuando regulen, lo hagan siempre pensando en favorecer nuestra actividad, porque estarán favoreciendo el bienestar de los ciudadanos. Ese es el objetivo de la jornada que hemos construido para esta mañana. Que pasen por esta mesa expertos, profesionales del sector que nos van a indicar cuáles son sus problemáticas, qué creen ellos que les solucionaría mejor su día a día profesional. Vamos a hablar también de economía circular, con un proyecto tremendamente interesante que va a poner en marcha el sector y en el que Cataluña también tiene muchísimo que decir, y expertos de la Administración Pública de la Generalitat, a los que les agradezco, como siempre, muchísimo su magnífica colaboración y su interés en favorecer nuestra actividad. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y comenzamos ya con la primera ponencia, esta gran mesa de trabajo. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Mi nombre es Laia Mercadé y estoy en el equipo de Josep María, en la Dirección General de Transportes y Movilidad. Y voy a desarrollar un poco más los retos de la distribución urbana de mercancías, que Josep María ya nos ha introducido en la ponencia anterior. Pues bien, ¿qué tenemos cuando hablamos de la DUM, ¿no? Tenemos un sector con un peso específico muy importante, ya que representa el 40% de la cadena de los costes de la cadena de distribución. ¿Y en qué entorno se mueve? Se mueve en un entorno urbano, en un entorno en el que se concentra el 80% de la población mundial y que por tanto es un entorno denso en el que convive con muchas actividades distintas y hay una lucha constante por el espacio. Además, como hemos visto, en los últimos años hay una tendencia a ganar espacio justamente al vehículo. Además, estamos en un contexto de crisis climática y, por lo tanto, hay unas obligaciones medioambientales que debemos cumplir y que se trasladan en unas restricciones de entrada, circulación y estacionamiento de los vehículos. Y, además, aparte de esto, hay una presión constante para reducir el número de viajes. ¿Cuál es la tendencia con este entorno, ¿no? Pues la tendencia es justamente de que haya más viajes, porque, bueno, como todos sabemos, el e-commerce está creciendo mucho en los últimos años, ha pasado del 0,7% hace 10 años al 7,4% actualmente, y además es un tipo de comercio que se basa mucho en envíos directos y, por lo tanto, tiene pues más demanda de viajes. Además, es un tipo de comercio que implica complejidad en la planificación. ¿Por qué? Pues porque los envíos son más bien inmediatos, se introducen en la cadena diferentes elementos, como hemos visto, ¿no? La proliferación de dark stores últimamente, las taquillas, otros tipos de puntos de entrega, y todo esto tiene que convivir con el modelo de negocio tradicional. Además, esta complejidad vendrá aún más agravada cuando se instalen ya de manera más masiva los vehículos eléctricos, ya que estos tienen unos patrones de carga distintos a los vehículos de combustión. Y por último, hay una complejidad añadida que es la relativa a que hay múltiples actores. Y estos actores tienen un alto grado de libertad. Vemos, por ejemplo, los riders, ¿no? Ellos deciden con qué vehículo van, deciden qué aplicaciones utilizan para optimizar sus rutas. Y encima ellos son los que interactúan con el cliente final y, por lo tanto, son la cara visible del producto. Y esto tiene también incidencia en la planificación de la cadena de distribución. Con todo esto, pues tenemos una situación de unas empresas de transporte, que es un sector atomizado, unas empresas pequeñas, que con poca tradición a la colaboración, y un sector que tiene poco margen de beneficio y poca capacidad de tener liquidez. Y por lo que hace a las administraciones públicas, tenemos distintos niveles competenciales. En el caso de la DUM, pues la competencia es de los municipios y, por lo tanto, tenemos distintas ordenanzas en los distintos municipios. Pues bien, yo no os voy a hablar de los retos del e-commerce, porque seguro que todos vosotros sabéis mucho más que yo, los que estáis presentes aquí, sino que os voy a hablar del reto ligado a las obligaciones medioambientales y de los retos ligados al desarrollo sectorial de las empresas de transporte y de la administración. Una pincelada de las obligaciones medioambientales. Tenemos dos tipos de gases contaminantes. Los gases que afectan a la calidad del aire, que son los NOx y las partículas en suspensión, en los que la importancia es que donde se emiten estos gases, ¿no? Que no haya concentración de este tipo de gases. Y por otra parte tenemos los gases de efecto invernadero, básicamente el CO2, y lo que importa es el cómputo global de las emisiones. Pues bien, el transporte terrestre, como vemos aquí, en todos los casos tiene un papel importante en esta emisión de gases, y es por eso que la mayor parte de políticas que tienen el objetivo de bajar estas emisiones, pues atacan directamente al transporte terrestre. Justamente este año, en mayo, se publicó la Ley Española de Cambio Climático y Transición Energética. Esta ley pues, fija una serie de objetivos. El más importante seguramente es que tenemos que llegar a la neutralidad climática en 2050. Y para ello establece una serie de medidas para poder alcanzar este objetivo, y una de ellas es la obligación de que los municipios de más de 50.000 habitantes, a más tardar el 2020, hayan implementado una zona de bajas emisiones. Y es una zona de bajas emisiones que tiene que incluir restricción a la entrada de los vehículos, restricciones basadas en las etiquetas ambientales de la DGT.
Bueno, aquí tenemos 3 problemas, yo creo, importantes. El primero, la ley lo que no establece es qué vehículos se deberán restringir en cada horizonte temporal. Es decir, tendrá que haber una zona de bajas emisiones, pero no sabemos a qué nivel se implementarán los distintos municipios. ¿Y a la práctica qué pasa? Pues que quizá en 2024 en Barcelona no se puede entrar con un vehículo con etiqueta B y en Tarrasa, por decir algo, sí. ¿Y esto qué implicará? Pues lo que ya está pasando ahora, que los vehículos más contaminantes se desplacen de los municipios menos exigentes se desplacen a los menos exigentes. Y esto, si realmente lo que queremos es disminuir las emisiones, luchar contra el cambio climático, pues no tiene sentido, ¿no? Porque, como hemos dicho, lo que importa aquí son las emisiones totales. Además, hay 2 problemas o 2 afectaciones al transporte. Por una parte, la inseguridad jurídica que existe a la hora de hacer frente a las renovaciones de flotas, ¿no?, a estas inversiones, y la poca flexibilidad, bueno, o que resta flexibilidad a la hora de hacer operaciones intermunicipales. El segundo problema es que el transporte profesional de mercancías no tiene una alternativa al vehículo privado. Así como en el caso del transporte privado de pasajeros, pues existe el transporte público, ¿no? Y justamente cuando se estaba diseñando la zona de bajas emisiones de las rondas de Barcelona, se hizo un test de estrés. Un test de estrés del sistema es ver si el transporte público podía asumir la demanda que venía de las personas que tenían vehículos sin etiqueta y que, por lo tanto, tenían que dejar de usar su vehículo. Pues no hay un test de estrés equivalente en las mercancías, ¿no? No se ha hecho un estudio económico de ver qué impactos hay y cómo podemos solucionarlo. Y lo que se hizo fue hacer una moratoria y estudiar la opción de los filtros, a ver si con un retrofitting de los vehículos podíamos dar una alternativa, ¿no? De momento no se ha llegado a ninguna solución en este sentido y, por lo tanto, hoy en día la única solución que hay es comprar un vehículo nuevo. ¿Y qué pasa con el comprar un vehículo? Pues tenemos las ayudas, pero con las ayudas vimos con el plan Renove justamente que por ley europea el transporte público de mercancías no puede recibir ayudas para vehículos diésel, solamente para vehículos que utilicen una tecnología menos contaminante que el diésel. Por lo tanto, tenemos solo las ayudas para vehículos que utilicen este otro tipo de tecnología, ¿no? Ya sea gas o motor eléctrico, con batería o con pila de combustible, híbrido o no. Y en el caso de los pesados, bueno, pues no tenemos esta alternativa, ¿no? No existe en el mercado, aparte del gas, pues soluciones con estas tecnologías alternativas. Y el gas, además, estamos viendo, ¿no?, también que se está poniendo en tela de juicio si es realmente una tecnología menos contaminante o no. Por lo tanto, en el caso concreto de los pesados, pues tenemos un problema, porque no tenemos ninguna manera de ayudar, ¿no?, a que puedan hacer frente a estas imposiciones. Entonces, desde la Dirección General de Transportes y Movilidad proponemos una hoja de ruta, ¿vale? Este sería el primer reto del que quería hablaros, una hoja de ruta para hacer practicable la zona de bajas emisiones para el transporte de mercancías, que le llamamos a esta hoja de ruta Carril ZB Mercancías. Es una hoja de ruta de 6 puntos. El primero, nos venía diciendo el señor Aranda, ¿no? Un calendario pactado a nivel supramunicipal a corto, medio y largo plazo de entrada en funcionamiento de las restricciones por etiqueta que dé seguridad jurídica a las empresas. Esto, pues, creemos que si se celebra, esperamos, pronto la tercera cimera de qualitat de l'aire, pues va a ser un buen foro para poder pactar, ¿no?, al menos iniciar los trámites para pactar este calendario. El segundo, unos periodos de transición de aplicación de las restricciones sobre el transporte profesional que tengan en cuenta esta no alternativa al transporte privado y que tengan en cuenta también la madurez del mercado para la compra de vehículos. Tercero, un plan estratégico con ayudas a la renovación de vehículos. Y no hablo de ayudas solamente, sino de un plan estratégico, pues porque tiene que haber todo este análisis previo, ¿no?, de qué tenemos, qué nos ofrece el mercado y qué objetivos realistas podemos marcar. Por lo tanto, eso tiene que tomar en consideración las previsiones de los fabricantes de vehículos, tiene que incluir de algún modo o al menos estudiar la posibilidad de incluir la solución de los compromisos de compra, ¿vale? Mientras no tengo un vehículo en el mercado que pueda comprar, pues ¿qué puedo hacer, no? Me puedo comprometer a comprarlo y a acceder de alguna manera con algunas condiciones concretas. Bueno,
Además, tiene que incluir ayudas a la liquidez, bonificación de intereses y no solo subvenciones directas, y ver la opción de poder también subvencionar las opciones de leasing y renting. Y por último, evidentemente, como ya hace el programa MOVES actualmente, desplegar puntos de carga. El cuarto punto es el tratamiento diferenciado de autónomos próximos a la jubilación. Bueno, no tiene sentido en una situación de incertidumbre hacer cambiar un vehículo a alguien pues, que en 5 años pues, va a jubilarse. El quinto es hacer inversiones y medidas de gestión para mejorar la productividad del sector. Aquí se incluiría las inversiones en todas las medidas DUM que llamamos nosotros, que son las que están incluidas en el Plan Director de Movilidad que decía Josep María, y son pues la digitalización de plazas de carga y descarga. Encontrar un espacio y una franja horaria para las mercancías. Un espacio, pues bueno, la distribución nocturna, ¿no? Hay un tiempo, la distribución nocturna, un espacio, pues los itinerarios preferentes de mercancías. Usos mixtos, los carriles multiuso, ¿no? O se está hablando ahora también de utilizar los aparcamientos como espacios de delivery cuando no están ocupados. Bueno, entonces esta serie de medidas. Y por último, la disponibilidad de datos. No he añadido aquí el reto de la digitalización, porque ya vais a hablar después, vamos a hablar largamente sobre ello, pero la disponibilidad de datos es muy importante. Hemos visto justamente con la zona de bajas emisiones que podemos hacer una aproximación de cuál es el parque circulante afectado, pero es solo una aproximación, o sea, se basa en un montón de hipótesis. No sabemos de dónde vienen y a dónde van estos vehículos, en qué punto concreto de la ciudad descargan, a qué canal sirven, ¿no? Si es un vehículo refrigerado, si es un vehículo de paquetería, todo esto no lo sabemos y evidentemente sin estos datos es muy difícil poder hacer las inversiones del punto 5. Y aunque este problema de los datos afecta en general a todo lo que es el transporte de mercancías, en el caso de la DUM tenemos una oportunidad, ya que gracias a la digitalización de las plazas de carga y descarga, por ejemplo, a las cámaras que tenemos con las zonas de bajas emisiones, todo esto cruzado pues, con datos como las matriculaciones, por ejemplo, pues nos pueden empezar a dar un poco más de claridad sobre cómo se mueven las mercancías y así poder planificar mejor. El segundo reto del que quería hablaros es el reto de la colaboración. Aquí os voy a explicar una historia prestada de un compañero vuestro, un transportista que tenía un cliente en un país nórdico y resulta que este cliente era compartido por otros colegas suyos de aquí españoles. Y un día este cliente los sentó en una mesa y les dijo: mirad, yo tengo un problema que resulta que cuando tengo picos de demanda estáis muy lejos y no me podéis servir en el tiempo que yo necesito. Y entonces este transportista dijo, bueno, pues habló con sus colegas y les dijo, vamos a ver si podemos instalar un almacén a medio camino, hacer acopio de mercancía y así poder tener más margen de reacción, ¿no? Pues bueno, hablaron, pero no consiguieron ponerse de acuerdo y lo que acabó pasando es que el cliente cambió de proveedores y se sirvió de unos proveedores que estaban más cerca, ¿no? Entonces, bueno, la colaboración aquí vemos que realmente es crucial, no tan solo para tener competitividad, sino para mantener la posición en el mercado. Entonces, en un país en el que la atomización del sector es importante, pues esta necesidad de colaboración es aún mayor. El otro día veía el Observatorio de Oferta y Demanda de Transporte de Mercancías por Carretera del Ministerio y veía que un 53% de las empresas tienen solo un camión. Esto pasa a ser un 65% un 85% si son las empresas de menos de 5 camiones, ¿vale? Y esto es más problemático cuando tenemos unos vecinos que tienen una concentración empresarial mucho mayor. Las empresas grandes pues, tienen más músculo para hacer inversiones en equipamientos, en inteligencia empresarial, tienen más flujos y más camiones para poder jugar y optimizar sus operaciones y entonces las empresas más pequeñas no tendrían que tener una desventaja competitiva si colaboraran. Y justamente la digitalización pues, nos da más facilidades, ¿no? para poder colaborar.
Estoy hablando de colaboración horizontal, de los pactos o los acuerdos a medida que se hacen entre empresas del mismo eslabón de la cadena de suministro. Son empresas que ven pues que colaborando y trabajando conjuntamente tienen pues esta ventaja competitiva gracias a que pueden pues bajar los costes y hacer uso de las economías de escala y, en definitiva, pues conseguir unos mayores rendimientos. Para que haya esta colaboración horizontal, no obstante, se tienen que compartir actividades y información, y esto requiere, o ha venido requiriendo hasta ahora, de una confianza mutua, que es el aspecto más difícil de conseguir. Y justamente eso que decía, ¿no? La digitalización nos da la oportunidad de poder compartir y poder colaborar con empresas que ni tan solo conocemos. Un ejemplo son las bolsas de carga. Cada vez están proliferando más, tienen más usuarios, pero a pesar de esto, el 23% de los kilómetros se siguen recorriendo en vacío. Y más del 45% de las empresas siguen sin tener contratada la carga de regreso cuando inician sus viajes. Entonces, viendo esto, desde la Dirección General hemos pensado en aprovechar los fondos Next Generation, estos fondos europeos post-COVID, del que tanto se habla últimamente, para proponer una iniciativa que es una plataforma de colaboración entre empresas para la minimización de los viajes en vacío, sobre todo centrada en los viajes más locales, que es donde menos se usan este tipo de soluciones de las bolsas de carga. Es un proyecto que es muy incipiente, pero hemos pensado en hacer un proceso participativo como fase inicial con todo el sector para poder definir con colaboración público-privada desde el principio esta plataforma. Y el tercer y último reto del que quería hablaros es el reto de armonizar la ordenación y la gestión de la DUM. La definición de armonizar es hacer que distintas cosas que quieren concurrir a un mismo fin no discuerden o no colisionen entre sí. Pues bien, aquí el reto es conseguir que haya una coherencia de las actuaciones locales con el objetivo, con el fin de tener una distribución urbana de mercancías que permita el desarrollo del modelo comercial. Pongo aquí catalán porque el modelo comercial catalán, por ley, es un modelo que tiene que promover las tiendas imbrincadas en espacio urbano y no las grandes superficies periurbanas, y que responda a los criterios de eficiencia y sostenibilidad. Entonces, una iniciativa que hace tiempo que trabajamos, que impulsamos desde la Generalitat y desde la TEMA, que està orientada hacia esta urbanización, es la taula del sector logístic. La taula del sector logístic nace de la mano con el PDM anterior, el Plan Director de Movilidad del Sistema Integrado de Movilidad de Barcelona. En esta taula es un espacio de concertación en la que hay todas las distintas administraciones involucradas en la distribución urbana de mercancías y la logística urbana, y que tiene por objetivo empujar para que se realicen las medidas que están incluidas en el PDM y que tienen que ver con la DUM. No voy a entrar en cada una de ellas, os las quería dejar para cuando os pase la presentación que las tengáis. Simplemente voy a entrar en 2 o 3 que tienen que ver con el reto del que estamos hablando, que es el de la armonización. Compartir buenas prácticas sería una de las herramientas que tenemos para armonizar. Ya ha dicho Josep María que se publicó con la taula anterior el libro blanco de la DUM. Este libro blanco, después de hacer todo un benchmarking internacional, se escogieron unas buenas prácticas que creíamos que podían ser compartidas en el sector. En esta edición de la taula lo que se ha planteado es trasladar este libro blanco a una solución digital, una web en la que se puedan buscar las distintas soluciones en función de los objetivos que tengas, de cómo sea tu municipio, incluso si eres un profesional, pues también puede ser útil y para hacerlo más fácil de consultar. La segunda herramienta para armonizar son las pautas comunes para las ordenanzas municipales.
También en la anterior tabla se publicó esta guía práctica para la gestión local de la DUM. Esto es directamente, incluye una serie de orientaciones en cómo planificar y gestionar la DUM, incluye un articulado directamente, o bueno, una propuesta de articulado para la ordenanza municipal, para que los municipios puedan ver pues, los apartados que tiene que ver la ordenanza y cómo resolver estos artículos. Y también habla del tema de la señalización. Los aspectos que tratan pues, son la gestión de acceso según pisos y dimensiones de los vehículos, el diseño y gestión de las áreas de estacionamiento y carga y descarga. Aquí justamente ¿no? se hizo, después la ATM hizo una derivada de esta primera guía, que es una guía específica para el diseño de las zonas de carga y descarga y que entra mucho más en detalle en cómo tienen que ser las dimensiones y las soluciones adecuadas a cada uno de los casos. Otro aspecto que se incluye en la guía es la gestión de la logística nocturna. La promoción y gestión de las plataformas urbanas de cross-docking. Aquí también, como Generalitat, participamos en una prueba piloto que está liderando el Institut Sardà y que es una prueba piloto para probar o establecer dos plataformas, microplataformas de cross-docking urbanas, una para el canal Oreca y la otra para paquetería, y lo que se quiere es sacar información de esto, ¿no? Pues ver qué condiciones se necesitan para que sean viables estas plataformas, cómo se tiene que diseñar a nivel ingenieril esta plataforma, si se puede trabajar, por ejemplo, con un distribuidor único, neutral y utilizando el co-branding, etcétera. Promoción de puntos de recogida de mercancía y gestión de la información derivada de todo este ámbito. Aquí Josep María nos decía, ¿no? Estamos en un momento en que todo esto es propositivo. Tiene que pasar a ser una regulación. Más allá de proponer estas ordenanzas, tendríamos que acordar unas pautas comunes para estas ordenanzas y acordarlas a nivel de regulación. Y en cuanto a la planificación, tenemos los planes de movilidad urbana, y los planes de movilidad urbana entran poco en lo que es la parte de la logística, la parte de las mercancías, entran mucho más en la parte de viajeros. Entonces, la Diputació de Barcelona ha hecho este estudio, juntamente con la UOC, es un estudio teórico para ver cómo tendría que ser un plan de logística urbana sostenible, ¿vale? Para que, un plan que fuera obligatorio también, o no, pero que fuera un elemento de planificación igual que existe hoy en día el de los viajeros. Y en la tabla del sector logístico lo que vamos a hacer será como una prueba, que es desarrollar uno de estos planes para un par de municipios y a ver cómo funciona. Y otra herramienta, la última ya, es la herramienta de la información. El hecho de poder concentrar la información en una única plataforma para que los usuarios pues, puedan consultarla, pues ayuda también a armonizar. En este caso existe esta plataforma en la web de la ATM, que es la Plataforma Digital de Información Logística, en la que, como podéis ver, es un sistema de información geográfico con los distintos municipios, y si clicas en cada uno de los municipios puedes ver si tienen ordenación de DUM y qué características tiene la DUM ordenada en este municipio, ¿no? Pues si se puede hacer la distribución nocturna, si las plazas de carga y descarga son de pago o son gratuitas, si tienen limitación de estacionamiento, etcétera, etcétera. Y también lo que se ha incluido es la información sobre los aparcamientos de camiones, que no teníamos ningún sistema de información al respecto, ¿no? Y aquí, pues, en cada uno de los aparcamientos puedes ver los servicios que tienen, si tiene internet, si tiene cafetería, si tiene duchas. Vale, aquí también estamos en un proyecto para digitalizar las plazas de aparcamientos de camiones, de la misma manera, ¿no? Que digitalizamos las plazas de carga y descarga, pues las de aparcamientos de camiones, y también en avanzar en la calidad de servicio ofrecido en estos aparcamientos de camiones para llegar a poder tener una certificación. Bueno, y por último, todo esto también introducir pues, que se está trabajando en un observatorio de la movilidad de Cataluña que agrupará toda la información para facilitar, ¿no? al usuario que no tenga que ir a buscar la información en distintas plataformas. Y aquí termino. Muchas gracias por vuestra atención, y si necesitáis más información, pues aquí tenéis mi correo. Gracias.
Muchas gracias, Laia. ¿Alguna pregunta para ella antes de que baje? ¿Cómo se escucha esto de fuerte? Bueno, pues muchísimas gracias, Laia. Sí, perdona, sí. Para el 1 de enero, para la zona de bajas, es que no te oiría bien. Pues bueno, estamos hablando con el Ayuntamiento y también con la área metropolitana de Barcelona y justamente estamos trabajando en este carril mercancías, ¿no? para ver cómo se puede reaccionar. Pero es verdad que para enero falta muy poco y este carril mercancía también lo que trabaja sobre todo es la extensión, ¿no?, que va a haber de zonas de bajas emisiones a todos estos municipios de más de 50.000 habitantes. Para enero, pues la verdad, es difícil, ya hemos visto, ¿no?, que el panorama es complicado, pero estamos hablando y trabajando, y también evidentemente con el sector, ¿no? Hemos tenido reuniones con las asociaciones de transporte y bueno, yo creo que las ideas son compartidas. ¿Alguna pregunta más? Sí, Juan Pablo. ¿Puedes explicar el segundo punto de la segunda transferencia, que no lo he entendido? ¿Esta o esta? Donde hablabas de 5, creo que era la segunda o tercera, hablabas de 5... sí. Vale, pues aquí es, bueno, los periodos de transición, eso, hubo una moratoria de 1 año, ¿no?, dijimos, para el transporte profesional, porque no había esta alternativa al vehículo privado, ¿no? Se hizo esta moratoria, después vino la pandemia, este plazo se alargó, el 1 de abril de 2021 empezó el periodo sancionador para las furgonetas y se alargó la moratoria para los vehículos pesados. Y es lo que la compañía preguntaba, ¿no? El 1 de enero de 2022 empieza el periodo sancionador para pesados. Y aquí lo que la propuesta es decir, cuando pensemos en estos periodos de transición, en estas moratorias a los periodos sancionadores, pues vamos a tener en cuenta la realidad del sector, ¿no? Y en este caso pues son los puntos anteriores, la diapositiva anterior, pues que no hay alternativa, que para los pesados no hay mercado de eso, el tema de los filtros, todo esto. Sí, y además es una propuesta en trabajo, o sea, no definitiva, ¿eh? Son un poco las líneas maestras de la Generalitat. No, pero tenemos justamente un espacio con el Ayuntamiento y la área metropolitana para hablar de esto y bueno, ya estamos hablando de ello. ¿Alguna más? Pues tema súper interesante, ¿eh?, que genera controversia. Muchas gracias, Laia. La verdad es que es un placer tenerte hoy con nosotros y escuchar lo que tenéis que decir la Administración, que es mucho en todo nuestro sector. Así que muchas gracias y, por favor, otro fuerte aplauso para Laia. Bueno, pues buenos días. Yo soy Rafael Aguilera y aparte de moderar la próxima mesa redonda que tenemos, acompañaré ya el resto de la mañana. Entonces ahora, de todo lo que hemos venido hablando, tanto en la presentación como en la inauguración, vamos a ver qué opina el sector, qué opinan las empresas de todo esto, ¿no?, y cómo ven ellos esa transición hacia los nuevos modelos de ciudad. Así que, por favor, voy llamando y me acompañáis aquí arriba. En primer lugar, David Ramírez, él es experto en logística del sector retail. Jessica Egea, responsable territorial de Iberia Web Fleet Solutions. Juan Pablo Lázaro, presidente de Sending, y David Puig, que es director de desarrollo de negocio del grupo Transair. Por favor, iros sentando. Y démosle un fuerte aplauso mientras suben, que... Pues
muchas gracias. Bueno, pues como decía, vamos a aterrizar, vamos a abordar estos retos y qué mejor forma de hacerlo de la mano de las empresas, ¿no? Venimos hablando toda la mañana, nuevos modelos de ciudad, del sector. Sabemos que nuestro sector, bueno, pues aparte de muchos beneficios que aporta a la sociedad, como ya decía Francisco en la inauguración, como la posibilidad de pedir cualquier cosa y de un día para otro tenerlo en tu casa, lo importante que es para la economía y la generación de empleo, pues también es responsable de la generación del 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se provocan, ¿no? Aparte también es responsable de generar el 20% aproximadamente de la congestión en pico de hora punta, ¿no? Con lo cual es un sector que, bueno, pues impacta tanto para bien como para no tan bien, ¿no? Así que ahora me gustaría empezar a haceros la primera pregunta y quiero empezar por el final. ¿Cómo visualizáis vosotros las ciudades del futuro? Y a lo largo de la mesa pues nos iremos acercando hacia ese futuro, ¿no? Que igual no está tan lejos. Así que si queréis, David, a ti que te tengo primero, quiero empezar. ¿Cómo ves tú la ciudad del futuro? ¿Cómo crees que serán? Vale. Antes que nada, buenos días. Bueno, mi visión sobre la ciudad del futuro sería unas ciudades donde en el casco histórico o centro histórico de las ciudades no haya mucha movilidad de coches, ¿vale? Que esté muy restringida la entrada de los coches y estén centradas en los peatones, ¿vale? Entonces, la dificultad que nosotros en el sector de transporte podemos llegar a tener será en cómo ubicar la mercancía en las tiendas, ¿vale? No solamente para estacionar, sino para el desplazamiento, ¿vale? Además, tendríamos puntos de carga, ¿vale? Tirando un poco al transporte eléctrico para poder abastecer o cargar los camiones en las rutas para poder hacer la distribución capilar, ¿vale? Muy interesante, David, a ver eso de no entrar con vehículo eléctrico. Perdona, se me olvidó deciros que Víctor Pamplona, que estaba también convocado, no ha podido venir, ha tenido un problema esta noche y se ha ausentado, ¿vale? Así que aprovecho la ocasión para disculparle. Jessica, ¿cómo ves tú las ciudades del futuro? De aquí a unos poquitos años. Vale, pues no diré nada que no hayamos dicho hasta ahora. Mucha sostenibilidad. Vemos las ciudades con combustibles limpios, con energías renovables y con una mezcla de movilidad en el que las personas mezclarán lo privado con lo público compartido. La movilidad de las personas cada vez va yendo a nuevos modelos, a nuevos vehículos que se comparten, siempre pensando en esta parte de energías limpias. Y luego con una interconexión entre lo que son los diferentes vehículos, con las infraestructuras y diferentes elementos de la ciudad, como puede ser pues, el ayuntamiento o administraciones públicas, servicios de emergencias, servicios básicos y bueno, el resto de infraestructuras que nos podamos encontrar. Juan Pablo. Bueno, yo creo que el modelo actual es insostenible. Yo creo que gobierne quien gobierne, habrá un modelo basado en restricciones y habrá que hacer una reingeniería de ciudad. Yo creo que la primera pregunta que hay que contestar es si lo que queremos es una ciudad sin vehículos que contaminen o sin vehículos, que son dos cosas distintas, ¿no? Y desde luego y cómo abastecer a las personas que viven y a los que venden dentro de la ciudad. A mí el debate de público o privado, creo que un vehículo consume lo mismo si es público o privado, no lo entiendo muy bien. Creo que de lo que se trata es de definir el modelo que, como se ha dicho, pues sea sostenible y que a su vez pues garantice el derecho de suministro que tiene cualquier ciudadano que viva en ella. Bueno, un poquito lo que comenta Juan Pablo, ¿no? Nosotros desde el punto de vista de las compañías de transporte y lo que es la distribución, bueno, sé que hablamos de la entrega nocturna, que ahora tiene un nivel bajísimo, es muy residual. La capilaridad está creciendo, el tema del entorno e-commerce ha hecho aumentar muchísimo el nivel de envíos y no hay eficiencia en esa entrega. Sí que nos planteamos los puntos de entrega, nos planteamos el tema de las reducciones, pero yo creo que el proceso ha iniciado y se está moviendo muy rápido, pero no va acompañado de realmente las necesidades y los problemas que estamos teniendo, ¿no? Pues desde el vehículo pesado al que no hay solución, nos estamos probando esta semana vehículos pesados en Madrid y no están funcionando. Y las compañías de transporte luego nos apoyamos mucho en un sector, que es el sector del autónomo, que es un sector muy castigado y con un grave problema de renovación y de ayudas para poder hacer frente a este modelo, porque ahora mismo el coste es altísimo. Entonces, todo esto va a tener, el tema de las moratorias,
pues va a tener que seguir aumentándose porque realmente vemos complicado, ¿no? O sea, hablábamos de un carril de bajas emisiones, pero la restricción en la ciudad, es una ciudad como Barcelona, la estamos viviendo ahora, añadiendo carriles bici, añadiendo otro tipo de carril, que es movilidad, que ha venido para quedarse, obviamente, y es lógico, pero hay que tener en cuenta el abastecimiento, y el abastecimiento va a continuar estando. Entonces, es un reto realmente muy complicado y que va a necesitar mucho más tiempo del que a priori le estamos dando una visión de tanta cercanía, ¿no? Sí, me parece muy interesante lo que decís, porque el problema, Juan Pablo lo comentaba y lo ha vuelto a hacer, claro, quitamos los vehículos y dejamos la ciudad sin vehículos, pues bueno, quitamos el problema de la contaminación y de la congestión, cambiamos a vehículos eléctricos, entonces quitamos el problema de la contaminación, no el de la congestión, pero lo que sí está claro es que hay un problema, pero como decía, no es tan fácil, ¿no? Un reciente estudio publicaba que todavía el 90% de las personas prefieren recibir el paquete en la puerta de su casa. Si quitan los vehículos, pues difícilmente va a poder hacer eso, ¿no? Y bueno, y la gente también está muy concienciada, pero luego cuando hablamos del tema del coste o de incrementar o ver ese plus, ese añadido, esa dificultad que nos encontramos, bueno, pues ya ahí no hay tanta conciencia, ¿no? Me gustaría seguir avanzando hacia esas ciudades del futuro que bueno, están claro que tienen que tener unos pilares básicos, otros no tanto. ¿Qué tecnologías creéis vosotros que serán las principales? Y cuando hablo de tecnología no me refiero solo a Big Data, IoT, etcétera, sino también, bueno, vehículo eléctrico, cualquier tecnología que se os ocurra. David, empezamos otra vez por ti. Vale. A ver, nosotros ahora mismo pues estamos teniendo los retos de hacer esa transición de vehículos y empezar a utilizar mucho el vehículo eléctrico y el vehículo híbrido, ¿vale? Nosotros creemos que esa es la dirección en la que tenemos que ir, ¿vale? Porque nosotros somos muy conscientes del problema del cambio climático, somos entusiastas en poder enfrentarlo y dar solución a la comunidad sin tener en cuenta las restricciones que pone pues, la Generalitat o el Ayuntamiento. Nosotros siempre queremos ir un poco más allí, ¿vale? Entonces, nosotros sí que creemos en que tenemos que ir en esa dirección, ¿vale? Problemas que tenemos con los coches eléctricos, pues lo que te venía diciendo anteriormente son los puntos de carga que tenemos y quizás el acceso a ciertas áreas de la ciudad, ¿vale? Hay calles que son muy estrechas en las que algunos coches no pueden acceder, ¿vale? Jessica, venga, vamos por orden. Venga, pues si vamos con tecnologías, el 5G, como ya sabéis, está llegando para quedarse. El 5G nos permite una intercomunicación mucho más potente de lo que tenemos a día de hoy. La industria 4.0 está pasando a la 5.0. Ya desde el principio estábamos hablando de cómo están cambiando y cómo nos tenemos que interrelacionar los diferentes entes dentro de la ciudad. Y el vehículo eléctrico, autónomo, independiente, inteligente, requiere de un tipo de tecnología muy diferente a la que tenemos ahora. De hecho, una de las particularidades que va a tener el vehículo inteligente es toda la parte de la latencia. A día de hoy, nosotros en Wefleet somos expertos en coger datos de los vehículos y trabajar con ellos, pero estos datos se generan en el vehículo, se suben a la nube, en la nube se procesa y se envía a donde sea para trabajar de forma inteligente con este dato. En el momento en que empecemos a trabajar con vehículos inteligentes, hablamos de más tecnologías, inteligencia artificial, machine learning, todas estas tecnologías que están viniendo y que se van a aplicar a los vehículos, esta latencia tiene que ser inmediata porque el vehículo tiene que tomar decisiones en tiempo real. Así que nos estamos encontrando pues, con nuevas tecnologías y con nuevas formas de trabajar dentro de los vehículos. Gracias, Jessica. Juan Pablo. Bueno, varias cosas. Me ha encantado tu intervención, Laia. Creo que ha sido, de hecho, si la pudieras compartir, me gustaría mucho. Y hay una parte que has dicho que hay que ponerse luego en los que estamos en el día a día, ¿no? Y que hablabas sobre vehículos más ecológicos sostenibles y decías, son caros, porque son muy caros, tienen muy poca autonomía y es una realidad. Y luego hay dudas sobre la viabilidad tecnológica, con lo cual, cuando alguien va a invertir, hablo del señor que vive de esto, pues tiene su problemática, ¿no? A ver, yo creo que el futuro de la logística es predictiva. O sea, yo creo que ya no se trata tanto de lanzar vehículos a la calle de una forma discriminada, sino hoy en día hay herramientas para saber con anticipación lo que va a consumir el consumidor, y yo creo que poner las mercancías más cercanas, incluso antes de que decida la decisión de compra, creo que va a ser la clave, ¿no? Entonces, creo mucho en ese modelo, como digo, predictivo. Obviamente con vehículos más sostenibles.
yo lo que sí creo es que cuando se tomen decisiones, también lo has dicho en tu intervención, deben ser decisiones, aquí en Barcelona incluye el área metropolitana, no pasa en otras ciudades, que afecten a varios municipios, no a uno solo que vayamos cambiando, ¿no? Porque eso, claro, crea unas ineficiencias que también son muy importantes, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene que haber una coordinación y luego tiene que haber una reflexión interna entre los que tienen que decidir y tienen responsabilidad política de hacerlo y los que están en el día a día, que son los que al final conocen la realidad y que en esa transmisión de conocimiento pues, se produzca el modelo de ciudad ideal, ¿no? Gracias, Juan Pablo. David. Bueno, yo creo que una de las cosas que comentaba ahora también Juan Pablo, ¿no? Pero el tema de la eficiencia y de la entrega predictiva, nosotros a priori es una de las cosas que más estamos trabajando, ¿no? Es decir, la capacidad de ser eficientes en el reparto de mercancías, en el de no tener recorridos que no son eficientes, el tema de la digitalización y el tema de la coordinación de las mercancías para evitar precisamente colocar vehículos innecesarios o hacer dobles viajes, o el tema de, sobre todo en entregas de última milla, el tema de la coordinación para tener una entrega efectiva, ¿no? Evitar el rechazo. Nosotros estamos trabajando un poquito en todas estas líneas. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos presentado, estamos acabando un software para última milla y tenemos en proyecto un sistema de entrega predictiva. Y estamos probando todos los tipos de vehículos. Hemos probado el gas, hemos probado el tema del eléctrico, estamos tratando de incorporar vehículos pues, que sean más sostenibles. Ahora hemos incorporado para larga distancia duo trailers, ¿no? Que también nos va a permitir mejorar nuestras capacidades, y es un poquito la línea, ¿no? Pero que ahora mismo es otra situación que tenemos que ir atacando muchos puntos para ver por dónde vamos a poder abordar todo esto, ¿no? Pero bueno, volvemos un poquito a lo de antes, ¿no? El ritmo es complicado porque no hay soluciones ahora mismo, ¿no? El tema de autonomía es un tema clarísimo. Los puntos de carga de estos vehículos, un vehículo de transporte de mercancías que va a consumir bastante más que lo que puede consumir un vehículo eléctrico, realmente va a tener una necesidad de cargas importante. El tema de hacer mini hubs, por ejemplo, o hacer puntos de mercancía, tiene un coste también muy elevado, ¿no? No es lo mismo establecer una plataforma en una periferia o en una zona con toda la actividad logística que eso supone, todos los recursos, a ubicar zonas de aproximación de mercancía o los puntos de entrega. Entonces, ahí hay un poquito, muchos puntos a ver. Muchas gracias, muy interesante lo que decís, y la verdad es que vuelvo a dar las gracias a Laia porque yo creo que ha dado muchas de las claves, ¿no? de lo que tenemos por delante. Y también han nombrado lo de la zona de bajas emisiones, que justo, bueno, en Madrid hoy se ha publicado la nueva ordenanza de movilidad, en Barcelona ya se hizo y además entrará en enero nuevas restricciones. Me gustaría preguntaros, y ahora me voy a saltar el orden, no quiero que esto sea monótono y otra vez siempre así, o sea, voy a preguntar al que menos lo esperéis. Veo a Juan Pablo ahí ya. Preparado. Con la zona de bajas emisiones, si ¿creéis que estamos en el camino correcto, que lo estamos haciendo bien? Y os pongo dos ejemplos. Uno lo daba Laia y es, parece que cada municipio de más de 50.000 habitantes empieza a hacer la guerra por su cuenta, ¿no? Con lo cual puede ocurrir lo que comentaba, de que estamos en un municipio, pasemos a otro y las restricciones cambien y sea una locura. Y os pongo otro ejemplo que ya estamos viviendo, y es con los puntos de recarga que tú comentabas, David. En función del proveedor de cada punto de recarga hay una tarjeta que se utiliza para cargar el vehículo, con lo cual, depende de dónde queramos cargar, tenemos que llevar una tarjeta u otra, que cuando hay una empresa de gran volumen, pues como todas las que estáis aquí, ¿no? Que tenéis vehículos pues, por todo el territorio español, a ver qué tarjeta le dais a los conductores, ¿no? Con lo cual, ¿creéis que estamos en el camino correcto? Y, Juan Pablo, empiezo por ti, si te parece. Bueno, camino correcto sí, el problema es cómo se ataca este tema, ¿no? O sea, yo creo que en la época del Big Data, de la inteligencia artificial y del Machine Learning es absolutamente fundamental que los diseños que se modulen se basen en el análisis. Quiero decir, hay países donde el famoso tema de matrículas pares e impares pues se ha demostrado, y cada vez que se ha probado, que cuando se pone en marcha, la gente compra un segundo vehículo que tiene 12 años con matrícula distinta, con lo cual consume 10 veces más. Se ha demostrado que cortar determinadas arterias principales, si no va unido a una reflexión mucho mayor de dónde vienen, dónde van, la gente va por arterias secundarias, con lo cual se contamina más. Entonces, aunque la intención sea buena, insisto, que esto no es que se levante uno por la mañana y diga esto hay que solucionarlo y entre a lo loco, ¿no? Sino que es que requiere un análisis, y hoy en día podemos saber de dónde vienen los vehículos, dónde van, poner aparcamientos alternativos y sobre todo definir, insisto, si queremos una ciudad sin vehículos o vehículos que contaminen menos. Es que son dos conceptos muy distintos, ¿no? Pero creo que hoy en día, sin analizar,
sería como el que tiene que tratar un tratamiento del cáncer y no sabe dónde está y empieza a dar radioquimio en todo el cuerpo. Y dices, hombre, primero analiza dónde está y luego después actuamos. ¿Y crees que se está analizando? En algunos sitios sí, en otros no. La respuesta. Jessica, venga, contigo, por ejemplo. Venga, hablábamos de zonas de bajas emisiones. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es sobre todo ayudar a las empresas a identificar las emisiones que tienen sus vehículos. Cuantificamos todo lo que es las emisiones de CO2 y además les ayudamos a identificar cuáles son esos vehículos que tienen más potencial de ser modificados por vehículo eléctrico. Tenemos también clientes que trabajan únicamente con vehículos eléctricos, con un modelo de vehículo completamente diferente a los que estamos acostumbrados. Scoobic, que me parecía que iba a participar, si no, seguramente os suena, es uno de los proyectos en los que estamos trabajando, que han mezclado motocicleta eléctrica con lo mejor de una furgoneta. Tiene una capacidad de carga muy grande, pero luego todo lo que mueven es vehículo eléctrico, con lo cual pueden acceder a muchos sitios que otro tipo de vehículos no podrían acceder. Y luego también relacionado con todo lo que tiene que ver con la inteligencia de cara a bajas emisiones y con la carencia de vehículos que comentaba tanto Laia como Juan Pablo, estamos viendo también cada vez más que ayuntamientos y empresas se encuentran con que invierten en vehículos, tienen sus vehículos que están acordes a lo que pide la ciudad, pero que a lo mejor los utilizan de lunes a viernes, porque el sábado y el domingo el ayuntamiento pues, no utiliza estos vehículos o la empresa de turno tampoco. Y por tanto, cada vez más lo que se está haciendo es el car sharing pensándolo para los vecinos. Es decir, estos vehículos que el fin de semana van a estar quietos en un parking se ponen a disposición del vecino. Para la empresa o para el ayuntamiento supone una inversión extra y para el vecino supone el poder acceder a una serie de vehículos que a lo mejor no podría disponer. Gracias, Jessica. David, de Transae, por ejemplo. Bueno, un poquito, esto lo vemos más lejano en el día a día, ¿no? Realmente, pero más o menos los puntos que te había señalado anteriormente. Nosotros en esta línea, todo el tema del vehículo compartido eléctrico, en nuestro caso, por ejemplo, es mucho más difícil. Trabajamos con volúmenes mucho más grandes. El tema de abastecimiento, del gran abastecimiento, es mucho más complejo. Y la verdad, todo el tema de cómo, de un poco el camino, yo creo que lo que es muy importante es añadir realmente a todos los actores y hacer una comunicación y hacerlos participar de forma activa para ir manteniendo este camino de una forma realista, ¿no? Hemos tenido otras alternativas. Por ejemplo, estuve en un debate también sobre el tema de las superillas aquí en Barcelona y nos encontramos con situaciones, con decisiones tomadas sin haber metido en el saco al sector, ¿no? Y entonces ya es muy difícil avanzar en estos puntos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, hacer participar, tener en cuenta el día a día nuestro, que es bastante realista. Somos los primeros que queremos encontrar las soluciones para desarrollar nuestra actividad y las empresas van a acometer las inversiones que tengan que hacerlo, ¿vale? Pero tenemos que estar en todo este proceso. Y tener seguridad de que luego no va a cambiar. Sí, bueno, luego hay un tema político también. Al final, esto de los municipios, claro, la política también tiene mucho que ver, ¿no? El cuadrar, ¿no? Que, por ejemplo, aquí, pues que Sabadell, Tarrasa, Barcelona, todos estos municipios, pues tengan el mismo eje de trabajo, los mismos acuerdos, que se trabaje de una forma conjunta, y así lo pasas a comunidades, pues se multiplica el problema, ¿no? Cada uno va a tener que actuar en función de cómo vayan esos acuerdos. Entonces, hace falta también un consenso político para que todo esto se pueda llevar a cabo. Que también alguien lo lidere, o sea, que haya directrices, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, que bueno, puedan marcar las líneas, las tendencias de todo el territorio. David, ¿cómo lo ves tú? Sí, correcto. Justamente quería comentar sobre eso. Vale. Bueno, nosotros, por experiencia, tenemos una rotación y una frecuencia de camiones. Tenemos ya el algoritmo, es decir, el recorrido del camión. Y solemos coger las restricciones de la comunidad o provincia en el que más se nos ve afectado el camión, ¿vale? Que para responder a la pregunta, el ZB sí que está muy bien, pero falta un poco
una directriz a largo plazo, ¿vale? Ahora estamos hablando que tenemos objetivos a 2050 reducir las emisiones, pero no tenemos claro el cómo se van a hacer, ¿vale? Un poco volviendo a la pregunta inicial de cómo vemos las ciudades del futuro, pues muchos vemos las ciudades sin coches, otros con restricción de coches, otros con restricción a ciertos vehículos que sean sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente. Y esta es una directriz que no es clara a 10 o 15 años, ¿vale? Que, por ejemplo, si en un futuro vamos a tener una flota de camiones y no vamos a poder utilizarlos para la distribución capilar, pues tendremos un problema porque no tendremos capacidad financiera de renovar toda esta flota, ¿vale? En principio sería eso, una directriz mucho más clara hacia dónde van a ir esta iniciativa de la ZB. Fenomenal. David, voy otra vez contigo. Transaer, una empresa que tiene 46 centros repartidos por todo el territorio, estáis con presencia nacional. Quizá cuando hablamos de esto nos centramos en las grandes ciudades, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, ¿dónde creéis vosotros que es más difícil hacer el reparto? ¿Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona o en las pequeñas que al final tienen sus particularidades y quizá no están tan en el día a día, ¿no? Porque la presentación que nos ha hecho Laia, estoy seguro que a nivel nacional no hay tantas comunidades que tengan en su roadmap esta temática. ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, yo personalmente creo que el punto más importante son realmente las grandes ciudades, ¿no? España tiene muchos puntos y a todos llegamos, ¿no? Cuando hablamos de la innovación que estamos aplicando, la estamos aplicando para todos los puntos, es decir, no diferenciamos en todo el tema de la tecnología o en el tema de la digitalización, si es Albacete o si es Cuenca o si es Barcelona o Madrid, lo aplicamos para todos por igual. Sí que es verdad que luego pues, la capilaridad es muy distinta, ¿no? Y realmente pues el gran reto es donde hay más núcleos de población, que es donde la distribución se complica y es más difícil. Pero bueno, esto es un poquito si me hablas, yo creo que el gran reto realmente están las grandes ciudades, que al final donde van las mercancías y sacamos los volúmenes donde se concentran, pues todos tenemos arriba las grandes ciudades y donde tenemos el problema más importante. Entonces, por ejemplo, en Madrid tenemos 120 vehículos de reparto en la ciudad de Madrid, con lo cual si ampliamos el foco, pues son puntos donde la tensión va a ser mucho más importante. Gracias. Jessica, vosotros, Webfleet, sois referentes, ¿no?, en gestión de flota. Antes ya comentaba en la primera o segunda pregunta que, bueno, que tendréis posibilidad, ¿no?, de toda la tecnología que llevan los vehículos y vuestros sistemas de empezar a interconectarlo y demás. ¿Tú crees que sería interesante o viable conectaros a los datos que las administraciones públicas puedan proveer y de esa forma, digamos, orquestar cómo sería la vida en las ciudades? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, pues lo veo muy posible y de hecho ya se están dando los primeros pasos. Ejemplos que todos estamos acostumbrados a ver, pues es cuando vemos que el autobús va a llegar en tantos minutos, o cosas que ya estamos haciendo y que a lo mejor os suenan menos, es controlar a lo mejor el nivel de carga que tienen los contenedores. Cuando está en el 85% se envía un aviso automático y esto recalcula la ruta del vehículo que está recogiendo los contenedores y va y los recoge. Esto al final es una rueda pequeñita, pero desde luego estamos cada vez más trabajando en toda la parte de conexión con infraestructuras y ejemplos muy fáciles de entender. Hablamos del problema que supone el tráfico en las ciudades, pues tener este tipo de semáforos que vayan trabajando en base a la necesidad de la ciudad en cada momento, o aspectos como el alumbrado. Puede ser de noche, la carretera está vacía, en el momento en que va a venir un vehículo, porque sabemos que este vehículo está viniendo, las luces se pueden ir poniendo en marcha para alumbrar este vehículo que pasa y luego apagarse, ¿no? Es decir, las posibilidades son muchas, llevamos ya muchos años trabajando y vienen muchas cosas tanto en un futuro próximo como en el futuro más alejado. Interesante eso de las luces, yo no lo he escuchado nunca. David, un experto del retail como tú, ¿no? Estamos hablando aquí, o quizás Juan Pablo y David están más focalizados en la paquetería, en el comercio electrónico. En el sector de retail, ¿qué escollo encontráis a día de hoy en las ciudades? Se habla mucho también de carga y descarga nocturna.
¿Creéis que se está utilizando? ¿Creéis que se utiliza pero con muchos impedimentos y al final dificulta la operativa? ¿Cómo lo ves tú eso? Vale, pues sí, mira, pues en mi caso particular sí que se está utilizando la distribución nocturna. De hecho, toda la distribución la hacemos nocturna debido al gran volumen que tenemos y a la complejidad también de ubicar la mercancía dentro de la tienda, ¿vale? Entonces, nosotros a nivel nocturno encontramos varias ventajas en el que no nos encontramos tráfico y la carga y descarga puede ser mucho más ágil, ¿vale? Sin embargo, en la noche nos encontramos con problemas como puede ser en el transporte, en la descarga o en la ubicación de tienda, ¿vale? En el transporte, lo primero pues sería el ruido y el aparcamiento, que bueno, en la noche suele ser mucho más sencillo. En el tema de descarga también tenemos el problema del ruido, ¿vale? Que se hace ruido a los vecinos y puede limitar este tipo de descargas, ¿vale? Y por último, en la ubicación de tienda, pues tenemos que hacer, bueno, o contratar un equipo especial para descargar el camión y ubicarlo en la tienda, ¿vale? De lo contrario, lo que habría que hacer es meter un tercer turno de dependientes para poder ubicar la mercancía dentro de las tiendas. Entonces, sí creemos que seguimos apostando por la descarga nocturna, pero seguimos teniendo estos impedimentos que venimos solucionando, intentando de meter vehículos eléctricos, ¿vale? Estamos ya trabajando con uno en Madrid y estamos viendo a ver si a final de año metemos otro, ¿vale? Este camión que tenemos actualmente lo tenemos haciendo tres entregas nocturnas, ¿vale? Carga, va a la tienda, descarga, vuelve, carga y vuelve a descargar, ¿vale? Así 3 veces. La complejidad está en que hay 3 viajes en vacío y no hay puntos de carga. Se pierde mucho tiempo cargando este camión debido a la autonomía que tiene la batería. Pero sí nos parece que es un punto que nos ha servido a nosotros poder abastecer la tienda en estos últimos 10 años. ¿Lo utilizáis en todo el territorio nacional, David? En todo el territorio nacional. Distintamente, ¿no? Sí, donde la ley no lo permite, lo hacemos. Fenomenal. Juan Pablo, alguien que lleva prácticamente toda su vida en este sector, que has visto cómo pasábamos de ser un sector árido y casi feo, si me permitís la expresión, a un sector que, bueno, mirad para lo que da, ¿no? Y que hoy en día es ventaja competitiva de muchas empresas. ¿Cuál tú crees que es el principal reto que tenemos por delante? Y hemos hablado mucho y yo quizá he hecho en falta al consumidor, ¿no? Y lo decía al principio, ¿creéis que de verdad hay concienciación? O bueno, te lo dejo abierto, ¿eh? ¿Cuál crees tú que es el principal reto que tenemos por delante como sector? Bueno, yo creo que árido no ha sido nunca, ¿no? Yo creo que el transporte y la logística somos el fluido sanguíneo de la sociedad, ¿no? Todo lo que tienes delante ha sido transportado y cada vez más urgente, ¿no? Y de hecho, si miras, casi todas las guerras se han perdido por un tema logístico, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Insisto, si es que no hace falta concienciarse, o sea, que esto tiene que cambiar, es una realidad. Me preguntabas antes sobre el futuro, pues yo creo que el futuro va a ser vehículos self-drive, no van a tener conductor. Yo estoy absolutamente convencido. Al final, la propuesta nuestra de valor se basa siempre en home delivery, en los PUDOs y en los lockers, ¿no? En los buzones, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que serán vehículos sin conductor, habrá una parte de entrega nocturna, sobre todo en los PUDOs y en los lockers, que creo que es fundamental, y desde luego serán vehículos que no contaminen nada porque la sociedad no se lo puede permitir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es verdad que el marketing en determinadas ocasiones, que es muy positivo, algunas veces hace daño porque se dice, bueno, estos nuevos modelos de quick commerce, bueno, Telepizza lleva repartiendo pizzas a domicilio desde hace 25 años, y no era una novedad. Quiero decir, hablamos de modelos áridos. UPS, desde hace 25 años, es la compañía del mundo que más aviones tiene, mucho más que American Airlines. O los algoritmos de FedEx para reparto los ha estudiado la NASA. Quiero decir, o sea, que realmente lo único que va pasando es, hay un cambio clarísimo. Yo tengo una hija que tiene 17 años y ve el mundo por un teléfono, y hay un cambio de hábitos y de consumo, y hay una demanda que ha crecido, que la pandemia lo que ha hecho es acelerarlo. Ahora se está retrotrayendo un poco porque se han vuelto a abrir las tiendas, pero es verdad que ha habido un tirón. El 7% del mundo, el 7% del retail era e-commerce. La previsión era que llegara al 30% en los próximos 5 años, ¿no? La pandemia lo ha acelerado. Es verdad que se han abierto las tiendas, pero ha habido gente que no compraba, que ahora compra, y entonces hay una demanda importantísima. Y eso hay que organizarlo. Pero insisto, es muy importante que las personas que tienen responsabilidad pública cuenten con el día a día,
de la gestión y que luego se utilice mucho la información que hay. Y a partir de ahí, claro que sí, campañas de concienciación, porque uno sabe que cuando uno pide una cosa urgente, la duda es, ¿hace falta de verdad tener un tóner en 10 minutos? En todos los casos, porque a lo mejor no hace falta, ¿no? Y desde luego el quick commerce es mucho más, desde el punto de vista menos sostenible como modelo de ciudad, que si tú puedes hacer una ruta organizada. Un conductor mío hace 80 90 entregas. Si va a hacer una entrega directa, tendremos más vehículos circulando. Por tanto, bueno, yo creo que el modelo está por definir y la sociedad lo demanda, ¿no? Demanda el servicio y demanda también que sea un servicio sostenible. Gracias. Y antes, estamos terminando ya, antes de deciros si queréis ultimar alguna palabra o alguna petición, ya que tenemos aquí la Generalitat. ¿Alguna pregunta para los ponentes? Aprovecharos hoy que los tenemos. Sí. ¿Quieres? Espérate, ¿paso el micro o...? Venga, a ver. Pero la pregunta es sobre la concentración. Sí. Cada vez que tengo reuniones con empresas de transporte hablamos de lo mismo, de la digitalización y de cómo llegar a ella. Entonces, el entorno está cambiando de tal forma que lo que comentábamos antes, ¿no? En la industria 4.0, cuando una empresa pensaba en digitalizarse, pensaba únicamente en mí y no me relaciono con nadie más. Son los procesos de mi empresa y punto. Cuando empezamos a pensar en industria 5.0, la cosa se complica porque ya no solo yo me voy a digitalizar y voy a poner un albarán electrónico para yo fomentar o facilitar mi facturación, sino que además tengo que interconectarme con el resto de agentes de un proceso que cada uno va a tener lo que va a tener. Este es el gran problema. Cuando hablamos de digitalización en empresas de última milla o de transporte, hay muchos procesos que son muy sencillos de digitalizar, mucho lo que tiene que ver con el transporte, como los problemas del tacógrafo, toda la parte que comentábamos antes de los tiempos predictivos, etcétera, etcétera. Esto es muy sencillo para empresas pequeñas porque son servicios que se pueden hacer de pago por uso, con lo cual no es el mismo coste para una empresa que tiene 1000 vehículos que para una empresa que tiene 5. Al final, cada vez más, las empresas de tecnología nos estamos amoldando precisamente a estas empresas pequeñas para ponérselo fácil. Pero el gran reto aquí es, lo dicho, que a nivel proceso, a nivel de los diferentes agentes, podamos estar todos interconectados y que se pueda hacer este proceso inteligente. Sí, yo te puedo contestar. Mi opinión, yo no creo que digitalización tenga que ver con concentración. Se oye muchísimo siempre la necesidad de la pequeña y mediana empresa, de crecer, de concentrarse. Es que cuando Bill Gates lanzó su segundo Windows le preguntaron que si tenía miedo a la reacción de IBM y dijo, no, yo lo que tengo miedo es a la reacción de una empresa de garaje que esté creándose, que se haga la competencia. Luego surgió Google, Facebook y surgió todo esto, ¿no? Es decir, yo no tengo miedo a los grandes monstruos. Nosotros movemos 100, 120.000 bultos al día y a mí no me preocupan las grandes multinacionales. Es más, como ha dicho ella, muchas veces es mucho más fácil incorporar digitalización, cambio de mentalidad y flexibilidad en una empresa pequeña y mediana que en una grande. Yo creo que es al revés, es la gente que esté pensando todos los días. O sea, en esto se cumple la matriz de Eisenhower siempre. En nuestro sector lo urgente no te deja hacer lo importante como en la mayoría, pero en lo nuestro más. Entonces, poder pensar, salir un poco del día a día, reflexionar y saber hacia dónde va y cómo crear nuevos modelos, probablemente uno más pequeño tenga más posibilidad por flexibilidad de hacerlo que a lo mejor una empresa más grande que le cuesta más por inercia cambiar o que depende de Atlanta para hacer un cambio de software, ¿no? Vale, a mí también, bueno,
Perdón. A mí me gustaría pues agregar que, bueno, que es muy buena pregunta, ¿vale? Yo, por mi experiencia, desde la primera milla hasta la última milla, te digo que es un tema bastante complicado. Internamente nosotros estamos trabajando para calcular cuáles son las emisiones que generamos en el transporte de nuestra mercancía, pero sí que es verdad que hay partes, eslabones de la cadena de suministro que delegamos a proveedores, los cuales nos hace muy difícil de calcular. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se utilizan camiones de diferentes tamaños, diferentes tipos de combustible, pero trabajamos para englobar esta información y a partir de esta información, generar estrategias para reducir este tipo de emisiones. Entonces, es cuestión de tiempo que no solo las grandes estén entrando en la digitalización, sino que las pequeñas se vayan sumando. Es cuestión de tiempo. Si las grandes, al final que son las que más volumen tienen, trabajan en ello, gran parte del problema se puede terminar solucionando en un corto plazo y poco a poco vendrán las demás. Sí, además en línea a lo que preguntaba Aitor, nosotros presentamos a finales del año pasado un informe que bueno, ya lo conoce y trataba justo esta problemática que comentan, ¿no? Catalogaban las tecnologías en función del coste, la inversión que requiere y el retorno que podía esperar básicamente para eso, para que los que no tienen empresas tan grandes pudieran organizar y catalogar las opciones disponibles a día de hoy, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Yo quisiera escuchar sus reflexiones respecto a un aspecto que no se habla tanto, pero yo creo que es muy importante desde el punto de vista ecológico, que es la eclosión de los embalajes, especialmente vinculados al comercio electrónico, pero no solo por ello. Y un poco asociado a esto, una cierta reflexión respecto a si pensamos que el futuro para reducir embalajes es la reutilización, lo que nos vamos a estar encontrando es que los retornos en vacío van a ser retornos de embalajes vacíos. Y por lo tanto, no los retornos en vacío, sino retornos de embalajes vacíos, que es lo que ha pasado con palets o con ¿qué visión tienen ustedes para los próximos años respecto a esto? Bueno, en nuestro caso, nosotros ya tenemos una parte de servicios de e-commerce, de lo que sería voluminoso, en los que ya estamos trabajando este aspecto con alguna marca importante, en la que le estamos retornando luego los embalajes para que pueda reutilizarlos, ¿vale? Al final, para ellos también tenía un coste esta generación de embalaje cuando hablamos de producto voluminoso, que realmente al final las mercancías tienen que convivir en el transporte de larga distancia y tienen que soportar los viajes, las manipulaciones y demás, se desembalan y reutilizamos luego devolver este retorno, ¿vale? Pues yo creo que es un trabajo muy en conjunto. Esto inicialmente no lo teníamos y a través de ir desarrollando el trabajo y luego pues con el efecto pandemia que el e-commerce y el comercio electrónico se disparó, como ha indicado antes, ¿no? O sea, España me parece que había crecido un 41% y mucho de ese comercio electrónico se iba a quedar, y el comercio electrónico ha dejado de ser solo lo que compras un boli o compras una cinta o lo que sea, unas bambas, sino que ahora pues, el comercio electrónico puede llegar a cualquier tipo de mercancías, y cuando estas mercancías son mercancías delicadas y mercancías voluminosas, el embalaje es uno de estos casos. ¿Alguno más queréis responder? Bueno, yo para responderte, mira, en mi empresa cerca del 10% va al online, ¿vale? Entonces, también me gustaría comentar el otro 90%, que es la mercancía que va a la tienda, ¿vale? Nosotros sí que estamos haciendo el esfuerzo, no solamente por reusar, sino por también reciclar aquel embalaje que estamos utilizando. Más a más, estamos utilizando en vez de utilizar tanto plástico, estamos reduciendo el plástico, estamos cambiando el plástico por cartón y por papel, ¿vale? Para minimizar también que las mermas o residuos no se puedan reciclar, ¿vale? En la parte online, la complejidad de reusar es, de momento, bastante complicada. Estamos haciendo la entrega directamente al cliente final y no estamos contemplando esto de momento.
Yo creo que es el gran reto del futuro. O sea, yo creo que el gran reto del futuro afecta más al retail que a los propios transportistas, porque nosotros ya desde hace mucho tiempo lo utilizamos por un problema de coste y también por un problema ecológico. Nosotros, por ejemplo, hacemos la logística, el transporte de logística de una compañía de cervezas en la parte de e-commerce. Claro, ahí siempre existe el debate de qué modelo, ¿no? Porque si es cristal, muchas veces para embalar necesita mucho más cartón que si fuera otro material, ¿no? Pero yo creo que es el gran reto. O sea, lo que está claro es que esto no hay quien lo pare. Y lo que está claro es que el e-commerce va a crecer muchísimo. En los modelos que queramos, ¿eh? O sea, en los modelos de Dark Store, en los modelos... A mí me hace gracia muchas veces cuando se habla tanto de Dark Store, quizá la noticia sería decir, se va a abrir Dark Store abiertos al público y se llaman tiendas, que ya existen hace mucho, por cierto, que el marketing hace. Entonces, pero es verdad que al final afecta a todos, ¿no? Y yo creo que el sector retail en ese sentido se lo plantea y nosotros también, ¿no? Pero vamos a ver el flujo de palés, el flujo de cartonajes se reutiliza y yo creo que es una parte importante también de toda esa reflexión, ¿no? ¿Sí? ¿Más preguntas? Por aquí. Yo quería preguntar acerca del problema que hay ahora mismo por la falta de transportistas. Estamos hablando, en España se habla de 15.000, Reino Unido 100.000, en Estados Unidos 300.000, se habla con el medio millón. ¿Cuál es el problema? O sea, ese problema, si fuera tan real, la cadena se rompe por la mitad, básicamente. Es decir, ni hay producto, hay consumidor, no hay quien lo lleve. ¿Cómo se puede, o qué solución se está dando a ese problema ahora mismo en las empresas? Pues la verdad es que es un tema, yo creo que de los más complicados que tenemos ahora mismo, ¿no? La falta de conductores. Ya no hablo de larga distancia, pero en las ciudades bueno, había un volumen de autónomos que va desapareciendo, porque al final tenía un problema de subsistencia. Y está siendo muy difícil. Entonces estamos intentando generar alternativas. Yo creo que uno tiene una muy buena, que es la escuela del conductor, que bueno, pues un poco dignifica la profesión, le da la cobertura y tal. Son cosas que nosotros también estamos intentando hacer y también estamos, en nuestro caso, recuperando algún vehículo con conductor propio. Pero bueno, sí que es un problema de difícil solución. O sea, los esfuerzos que hay que hacer, la capilaridad que estamos teniendo es brutal y es un problema mantener a los conductores. Sí, yo creo que es verdad que hay una necesidad, una demanda de conductores importantes, pero lo que está haciendo, lo que crea tensiones en el sector son los peaks, son las puntas. Eso es lo que realmente... O sea, es que ves que, por ejemplo, los lunes tenemos un 130% sobre una base de 100 y los viernes un 70% porque nosotros, por ejemplo, tenemos rutas los fines de semana, pero las compras se producen los fines de semana, ¿no? O sea, el Single Day de hace 2 años, el de año antes de la pandemia, AliExpress hizo en un solo día 32.500 millones de dólares en un solo día, ¿no? Es decir, el grupo Inditex hizo 22.500 en todo el año, en todas sus tiendas, en todo el mundo. Es decir, movió 1.000 millones de paquetes en un día. Entonces, claro, el problema es que los conductores tienen que trabajar todos los días, no solamente los Black Friday, Cyber Monday, Prime Day, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿el Black Friday es una compra de impulso o una compra por precio? Porque si la gente está comprando ventas anticipadas de Navidad, ¿por qué tiene que ser next day y no podemos utilizar una semana, ¿no? Es decir, insisto una vez más, marketing, ¿no? Hablaba hace poco de una campaña que oía en la radio, aprovecha el Black Friday, un despacho de abogados especializado en divorcios y decía, esta semana ponemos precios especiales para gestionar divorcios. Y dices, bueno, esto es verdad, lo he oído en la radio y dices, bueno, esto es una locura, ¿no? Bueno, pues funciona así. Entonces, hay los momentos de los peaks es que no hay ninguna organización, pero ya no solo conductores, sorter, almacén, porque realmente esas puntas son los que realmente hacen que la demanda suba muchísimo, ¿no? Se crearán modelos. Yo creo que en ese sentido, para esas puntas, los PUDOs, los puntos de recogida, es una opción. Los locker, que en el fondo es un PUDO en tu casa, es otra opción. Bueno, yo creo que... Pero es verdad que hay una demanda de conductores en general en toda Europa y en todo el mundo importantísima, ¿no? Pero insisto, hay que gestionar las puntas. Los PICs es lo que a nosotros nos mata, que vamos, nosotros nos despedimos de la familia el 1 de noviembre y hasta el día 20 de diciembre no volvemos a entrar en contacto con... ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? ¿Sí? Al hilo de lo que acaba de preguntar y recuperando un comentario que hizo el señor Aranda en su intervención, hablando del coste de los vehículos eléctricos, sin duda sumas los elementos de la ecuación y te da
y hay dificultad de acceder a la actividad, pero porque no es rentable, como ha mencionado, o no es atractiva porque no lo es, a pesar de las iniciativas que puede hacer uno. Si a eso le sumas que tienen que asumir los conductores autónomos una parte importante de esa presión que el retail especialmente está lanzando para adquirir esos vehículos, ¿qué escenario nos queda como empresa de transporte para dotarnos de recursos que realmente sean capaces de hacer la actividad atendiendo pues esos PICs que nosotros necesitamos, esa flexibilidad que nosotros podamos desarrollar y atender esa presión en ocasiones autoimpuesta por el retail y porque es postureo y en ocasiones porque el mercado también lo demanda, de exigir unos vehículos eléctricos con un coste 2 y 3 veces superior a un vehículo normal contaminante. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto de este escenario? Es decir, porque es complicado digerir todo ello para conseguir que el suministro se haga igualmente, que las tiendas tengan su producto y sus estanterías en el producto, que la nevera se entregue dentro del domicilio con 2 personas y se instale y todo esto. Esa ecuación es complicada, entonces me gustaría saber cuál es su opinión sobre todo esto. Bueno, yo creo que es un problema tecnológico, insisto. No sé si habéis probado un coche híbrido enchufable, pero tiene 2 problemas: que consume más, que dura poco y que tiene muy poca batería, tiene muy poco espacio de maletero porque las baterías se ocupan mucho. Esto no tiene nada que ver con modelos de mejora continua, tiene que ver con el desarrollo tecnológico que tiene que tener ese vehículo eléctrico. O sea, porque luego es verdad que a medida que aumente la demanda bajarán los precios, pero es verdad que es una tecnología que todavía es muy nueva, entonces es muy difícil de aplicar. Al final lo soporta el consumidor, no lo soporta lo soporta el autónomo, la empresa, cada uno con su modelo. Pero bueno, pero es verdad que yo creo que lo has clavado en los 3 puntos que has dicho, ¿no? Es que es donde se tiene que avanzar, porque es que hoy, ¿quién no tiene intención de tener un modelo sostenible y ecológico por sí mismo, como decía Paco, porque respiramos y porque además hasta siquiera es una herramienta de marketing, o sea, por todos los motivos, ¿no? El problema es que no sabemos dónde ir. O sea, dime una furgoneta que pueda hacer Madrid-Málaga ida y vuelta con un vehículo eléctrico, ¿no? Pues es que no es un problema ni siquiera de costes, es que sencillamente no existe, ¿no? Insisto que habrá modelos alternativos. O sea, yo creo que los PUDOs es una solución para las puntas. Los PUDOs son los puntos de recogida, las tiendas que hay. Yo creo que los buzones también. Yo creo que el buzón, por ejemplo, la entrega nocturna no va a ser a las 2 de la mañana entregar un paquete de Zara, pero a lo mejor sí puedes entregarlo en un buzón haciendo 2 turnos en el locker. O sea, hay soluciones que no solo se trata de ir un conductor a tu casa, ¿no? Pero vamos, es verdad que hace falta un desarrollo tecnológico que todavía no existe. O sea, existe mucho más la voluntad que la tecnología hoy por hoy. ¿Algo que queráis? Sí, sí, no, yo por mi parte, mira, nosotros trabajamos conjuntamente con los transportistas porque sí que es verdad que es muy difícil que los transportistas hagan una inversión en este tipo de tecnología. Primeramente porque no tienen claro hacia dónde se va a mover el mercado, si finalmente va a ser eléctrico, si finalmente va a ser hidrógeno, ¿sabes? Es muy difícil hacer una inversión que luego en 5 o 10 años quizás no te va a funcionar, sobre todo si no hay infraestructura en las ciudades para soportar este tipo de vehículos, ¿vale? Esa de momento es la experiencia que nosotros tenemos. Sin embargo, lo que nosotros vamos haciendo es asumiendo parte de la responsabilidad económica que supone esto con compromiso de viajes, ¿no? De servicio. Eso es lo que vimos nosotros haciendo. ¿Vale? Un poco retomando lo que decía Juan Pablo, eso me vale para distancias cortas, para reparto en la ciudad. Lo que es de media distancia o larga distancia, lo que nosotros estamos haciendo es intentar de meter vehículos híbridos y duotrailers, ¿vale? Para minimizar, en cierto sentido, el impacto, ¿vale? Buscamos todas las alternativas hasta tener algo más o menos definido y que nuestros transportistas también puedan renovar esas flotas. Hace 5 años, o más o menos, ya hemos avisado a todos nuestros transportistas habituales que deben tener en cuenta las directrices del mercado. Entonces, cada vez que van renovando, pues vamos consensuando un poco hacia dónde tiene que ir esa renovación. Pero sí que es verdad que es muy difícil. Siendo una empresa grande, cuesta. Yo no me imagino cómo lo pueden hacer empresas medianas o pequeñas. Sí, bueno, un poco con la línea. Yo, en mi experiencia con empresas de transporte, es muy diferente la problemática de la empresa que hace última milla con la diferencia que hace larga distancia. De hecho, son diferencias a todos los niveles,
desde el nivel del tipo de vehículo como a nivel de preocupación. Bueno, son dos mundos diferentes. En mi experiencia también encontramos que las empresas que tienen problemas para encontrar conductores son las empresas de larga distancia, mientras que normalmente las empresas de última milla pueden tenerlos, pero no llegan a los límites con los que nos encontramos, ¿no? Y luego, lo dicho, nos encontramos con casuísticas muy distintas, porque, por ejemplo, no es lo mismo el nivel de consumos de un vehículo pesado que el nivel de consumos de un vehículo ligero, aunque sea de carbono, o sea, aunque sea de diésel, que, por supuesto, si ya empezamos a hablar de vehículos eléctricos o vehículos eficientes. Y luego hay muchas casuísticas dentro de lo que son las empresas de última milla, como un control de horarios muy distinto a lo que puede suponer a lo mejor un control de horarios dentro de lo que es el transporte de larga mercancía. Bueno, si empezamos a hablar de esto, encontraríamos un montón de diferencias, pero bueno, lo dicho, son dos sectores muy distintos y desde luego cuando hacemos una consultoría de procesos para ayudarles a cambiar de forma tecnológica, es completamente diferente si es un tipo de empresa o si es otra. Sí, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, con esto vamos a dejarlo aquí. Darle las gracias a los ponentes, ha sido un verdadero lujo. La verdad es que nos vamos todos con mucha tarea, tanto empresas como administración pública como patronal. Así que, de verdad, muchísimas gracias y, por favor, un fuerte aplauso para ellos. Ahora
ahora si os parece hacemos el descanso, tenemos hasta las 12 aproximadamente, podéis ir, hay una cafetería cruzando justo a la salida de la Generalitat, cruzando el paso de peatones, se llama San, y ahí si decís que venís de la jornada, bueno, pues os atenderán sin problema, ¿vale? Así que nada, nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Gracias, Rafael, ¿no? Gracias, Jessica.